gloria de Dios. Let me tell you Déjame decirte that Jesus que Jesús rose from the se dead. levantó de entre los And because muertos. he ¿Y rose, por qué se levantó? he has the authority Él tiene la autoridad to say de decir how you get in cómo tú and how entras you stay y out. cómo tú te quedas fuera. And Jesus said, Y Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad, I am the y life. yo soy la vida. And no one comes to the Father Y nadie viene al Padre unless it is by me. al menos que sea It's por not mí. by Buddha. No es por Buddha. It is not by Mohammed. No es por And no es por Mahoma. Mohammed. It is not by any other religion. cualquier No es por otra otra religión. It is not by any philosophy. No es por ninguna filosofía. There is one way. There is one truth. There is one life. Hay un camino, una verdad y una vida. Se llama Jesús. His name is Jesus. His name is Jesus. Today, Hoy we are celebrating one of the holiest days on the Christian calendar, nosotros celebramos uno de los días más santos en el calendario cristiano, Resurrection Sunday. el Domingo de Resurrección. Every year, Cada año we take the time to remember nosotros tomamos el tiempo para recordar not just the death of Jesus on the cross no solamente la muerte de Cristo en la cruz for our sins, por nuestros pecados, but also the resurrection of Jesus sino también la resurrección de Cristo that occurred on a Sunday morning, que ocurrió un domingo en la mañana, the third day after his death. el tercer día después de su muerte. A lot of people know Muchas personas saben why it's important por qué es importante to remember recordar and honor y honrar the death of Jesus on the cross la muerte de Cristo en la cruz on a day like Good Friday. en un día como el Viernes Santo. But not a lot of people know Pero no mucha gente sabe why it's so important por qué es tan importante that Jesus rose from the dead. que Jesús se levantará de entre los muertos. For some people, Para algunas personas, the fact of Jesus rising from the dead el hecho de Cristo levantarse de entre los muertos is just a good ending es solamente un buen final to a sad story. para una historia triste. But I want to tell you Pero yo quiero decirles that Jesus' resurrection que la resurrección de Cristo is more than just a happy ending es más que simplemente un final feliz to his death and sacrifice on the cross. para su muerte y sacrificio en la cruz. I want to spend the next minute speaking to you, Yo quiero pasar los próximos minutos hablándoles a as ustedes, you see on the screen, como ven en la pantalla, why the resurrection of Jesus matters. acerca de por qué importa la resurrección de Jesús. Why does his resurrection matter? ¿Por qué importa su resurrección? And what I want us to do is stand on our feet Y lo que quiero que hagamos es que nos pongamos de pie so that we might read the word of God para poder leer la palabra de Dios, that is found in 1 Corinthians chapter 15. que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, And we're going to read from verses 12 to 14. y vamos a leer de los versículos 12 al 14. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, verses 12 to 14. versículo 12 al 14. And if you don't have it, it should be on our screens. Y si no lo tienen, deberían verlo en pantalla. At least the one behind me today. Technical difficulties, sorry. En okay? esta atrás de nosotros. Disculpen las fallas Dificultad. técnicas Oh, there you o All los right. inconvenientes. And we read the word in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? But if there's no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith also is vain. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amen. Let's pray. Vamos a orar.
Heavenly Father, Padre Celestial, I pray in Jesus' name yo oro en el nombre de that Jesús you would be glorified que tú seas glorificado through this message. a través de este mensaje. Anoint us Úngenos to be able to preach with authority, para poder predicar con autoridad, with wisdom, con sabiduría and with your love. y con tu amor. Open up our hearts Abre nuestros corazones to be able to receive your word. para recibir tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Why the resurrection of Jesus matters. Close the door, please. ¿Por qué importa la resurrección de Jesús? Why the resurrection of Jesus matters. ¿Por qué importa la resurrección de Jesús? Before we get into the passage of today, Antes de entrar al contexto, pasaje de hoy, allow me to explain permíteme explicarle the context el contexto of the situation de la situación that the author of these words que el autor de estas palabras that we just finished que reading, acabamos de leer, what is it that he's actually addressing? ¿a qué es lo que él se está dirigiendo? When Paul is writing these words Cuando Pablo está escribiendo estas palabras to the church that is in Corinth, a la iglesia que está en Corinto, there is spreading some false teachings. Se está esparciendo. se están esparciendo falsas enseñanzas. There's people who are teaching false doctrine. Hay personas que estaban enseñando falsas doctrinas. They were saying Ellos estaban diciendo that there will be no resurrection from the dead que no habrá resurrección de los muertos. because Christians believe Porque los cristianos that creían one day que un día Jesus Christ will return again, Jesús iba a regresar and when he y returns, cuando él regrese, people are going to rise from the dead. las personas se iban a levantar de entre los muertos. Believers will rise from the dead. Los creyentes se iban a levantar de entre los muertos. And at the end of all Y history, que al final de toda la historia, even unbelievers will rise from the dead. aún los no creyentes se iban a levantar de entre los muertos. But because the Greeks Pero porque los griegos had this philosophy tenían esta filosofía that everything that was physical que todo lo que era físico was evil, era malo and everything that was y spiritual todo lo que era espiritual was good. era bueno. They had the logic Ellos tenían la lógica that this idea que esta idea that there will be a resurrection in the future, que iba a haber una resurrección en el futuro, they believed it was illogical. ellos creían que eso era ilógico. Why would there be a resurrection ¿Por qué habría una resurrección in the future en el futuro when this body is evil, cuando este cuerpo es malo? this body is weak, Este cuerpo es débil. this body is limited? Este cuerpo es limitado. Some of them were saying, we don't believe Algunos de ellos decían, nosotros no creemos this Christian idea esta idea cristiana that people will rise from the dead. que las personas se van a levantar de los muertos. And they were spreading this in the church. Y ellos estaban esparciendo esas ideas en las iglesias. And so Paul, Así que Pablo, he hears about this false idea, él escucha acerca de esta idea falsa and he decides to respond to this church y él decide responderle a esta iglesia to correct this idea para corregir esta idea that there will not be a resurrection. que no habría una resurrección. And so here in 1 Corinthians 15, Entonces aquí en 1 de Corintios 15 we see Paul's response vemos la respuesta de Pablo to teach about the resurrection para enseñar acerca de la that will resurrección happen in the future. que va a pasar en el But futuro. we're only going to focus on verses 1 through 19. Pero solamente nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 19. So what does Paul do ¿Y qué hace Pablo in order to refute para poder refutar these false beliefs, estas falsas these creencias, false teachings? estas falsas enseñanzas? Well, the first thing Paul Lo does primero que hace Pablo is that he brings up what is the actual gospel. es que él trae acerca de qué es el He evangelio. tells them, hey, let me tell you about the gospel Él le dice, oigan, déjeme decirle acerca del evangelio that I preached to you guys, que yo le predico a ustedes, which includes lo cual incluye the topic of el resurrection. tema de la resurrección. And it's this gospel Y es este evangelio that saves you. que te salva. This is point number 1, the gospel that Ese saves. es el punto número 1, el evangelio que salva. Look at verses 1 through 4. Miren el versículo 1 al 4. Now I make known to you, brethren, the gospel which I also preached to you,
which also you received, in which also you stand. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. By which you also are saved, if you hold fast to the word which I preached to you, unless you believed in vain. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. For I delivered to you as of first importance that I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. And that he was buried, and that he was raised on the third day according to the scriptures. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hey, Corinth, Oigan, Corintios, those of you who are teaching aquellos de ustedes que están enseñando that people will not rise from the que dead la gente no se va a levantar de entre los because muertos it's illogical to you, porque es ilógico para ustedes, because only the spiritual things are good porque solamente las cosas espirituales son buenas and the physical things are y evil. las cosas físicas son malas. I'm going to tell you this. Yo le voy a decir esto. I preached the gospel to you, Yo les prediqué el evangelio a ustedes and in that gospel, y en ese evangelio that is the one that got you saved. que es el cual los salvó a I ustedes, told you that Jesus died for your sins yo les dije a ustedes que Cristo murió por sus pecados according to the scriptures, de acuerdo a las escrituras, that he was buried, que él fue sepultado, but that he also rose from the dead pero que él también resucitó de entre los muertos according to the de scriptures. acuerdo a las escrituras. The very word of God La misma palabra de Dios promised us nos promete that the Messiah que el Mesías was going to die, iba a morir, but he was also going to come back to life. pero que también iba a resucitar. How do you say that there can be no resurrection ¿Cómo dicen ustedes que no habrá resurrección? when the gospel that saves you Cuando el evangelio que los salva a ustedes mentions a Jesus menciona a un Jesús that rose from the que dead? se levanta de entre los muertos. I know that some of us here today Yo sé que algunos de nosotros aquí hoy might not believe what the Corinthians believe. tal vez no creamos lo que creían los corintios. Some people probably do. Tal vez algunos sí crean eso Anything también. that has to do with the flesh is evil. Todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Oh, I only want to do spiritual Yo things. solamente quiero hacer cosas espirituales. That idea is not biblical. Esa idea no es bíblica. But you might reject the resurrection Pero tal vez rechacen la resurrección. not because of an old ancient philosophy, No por una filosofía antigua, but because of new modern science. sino por la ciencia moderna. Some of you might say, I don't believe that. Algunos tal vez digan, ay, yo no creo eso. Pastor, show me scientifically. Pastor, pruébame científicamente. How can someone rise from the dead? ¿Cómo puede alguien levantarse de entre los muertos? If I can't see it, Si yo no lo puedo ver, if I can't test it with si science, yo no puedo probarlo con ciencia, then I'm not going to believe it. entonces no lo voy a creer. But you believe the Big Bang? Bueno, pero tú crees en el Big Bang. Who saw that? ¿Quién vio eso? You believe we came from ¿Tú monkeys? crees que venimos de los monos? Who saw that? ¿Quién vio eso? There's some things Hay algunas cosas that science cannot test. que la ciencia no puede probar. It cannot test where we came from. No puede probar de dónde venimos. It cannot test where love comes from. No puede probar de dónde viene el amor. It cannot test why we reason. No puede probar por qué razonamos. It can only tell you what happens when we do. Solamente te puede decir qué sucede cuando It razonamos. only can tell you what happens when you're in love. Solamente puede decirte qué sucede cuando estás enamorado. Well, we can evaluate Bueno, podemos evaluar that when a person is in love, que cuando una persona está enamorada, there's these hormones that fire. tienen estas And- hormonas, But it doesn't tell you why. pero no te dicen el por qué. Whatever your reason might be Cualquiera que sea tu razón to reject the idea para rechazar la idea that we will one day rise from the dead, de que un día vamos a levantarnos de entre los muertos, I want to tell you yo quiero decirte that the good news of que las Jesus buenas nuevas de Jesús tells us nos dicen a nosotros that it is possible que es posible to rise from the dead levantarse de entre los muertos. because our Savior Porque nuestro Salvador died for our sins murió por nuestros pecados and He came back to life. y Él regresó a la vida. It's the gospel. Es el Evangelio. The center
El centro, The center of the message el centro del mensaje that saves us que nos salva is about a man es acerca de un who hombre died que murió and came back to life. y que resucitó. So Corinthians, Así que Corintios, I'm going to refute your false doctrine yo voy a refutar tu falsa doctrina, because you can't even get saved porque tú no puedes ni siquiera ser salvo without believing sin creer that someone rose from the que dead. alguien se levantó de entre los muertos. Yeah, but you know what, Paul? Sí, pero Pablo, ¿tú sabes qué? I need evidence. Yo necesito evidencia. Pastor, I need evidence. Pastor, yo necesito evidencia. And so in the next verses, Entonces, en los próximos versículos, verses 5 through del 11, versículo 5 al 11, Paul gives evidence Pablo da evidencia for the resurrection of para Jesus. la resurrección de Cristo. Let's read this together. Vamos a leerlo juntos. And that he appeared to Cephas, then to the 12. Y que apareció a Cefas y después a los 12. After that, he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Then he appeared to James, then to all the apostles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. And last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. For I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Whether then it was I or they, so we preached, and you believed. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hey, do you want evidence ¿Ustedes quieren evidencia? that Jesus rose from the dead? Que Jesús se levantó de entre los muertos. And it's proof that people do rise from the Y dead? que es una prueba de que la gente sí se levanta de entre los muertos. I'm going to give you the best evidence. Yo le voy a dar la mejor The evidencia. evidence of eyewitnesses. La evidencia de oculares. Okay? Eyewitnesses. Testigos oculares. And Paul gives a list. Y Pablo da una lista. He says Jesus died according to the scriptures. Él dice, Jesús murió de acuerdo a las escrituras. He was buried. Él fue He sepultado. rose from the dead Él se levantó de entre los muertos. according to the De scriptures. acuerdo a las escrituras. And then he appeared to people. Y luego él se le apareció a la gente. The first person he appeared to, A la primera persona que él se le apareció, he says is Cephas. dice que fue Cefas. If you don't know, Si no saben, this is the name for Peter. este es el nombre de Pedro. Jesus appeared to Peter, Jesús se le apareció a Pedro, the one who denied him 3 times. aquel que lo negó 3 veces. Jesus appeared to the 12 disciples, Jesús se le apareció a los 12 or the other 10, because a one los was dead otros already. 10 discípulos. And which among those disciples Entre esos discípulos were people who denied Jesus, habían personas que habían negado a or Cristo. better said, they were afraid, O mejor dicho, ellos tenían miedo and they went and ran away. y ellos fueron y huyeron. Yeah, but look, Paul, Pero mira, Pablo, Peter, Pedro and the other y apostles, los otros apóstoles, those are people esos son gente that followed que Jesus. siguieron a Jesús. And they can make up this story. Y ellos pueden inventarse esa historia. But Jesus also appeared Pero Jesús también se le apareció to 500 people a 500 at the personas same a la time. misma vez. And the reason Paul says it Y la razón por la cual Pablo lo is dice because he wants the readers to know. es porque él quiere que los lectores Some entiendan. of these guys are alive right Algunos now. de ellos todavía están vivos You hoy. can go and ask them. Ustedes pueden ir y preguntar. They saw Jesus Ellos vieron a Cristo risen from the dead. resucitado de entre los muertos. Yeah, but I don't believe. Maybe they had a hallucination. Sí, sí, Pablo, pero tal vez esa gente tuvieron una alucinación. Besides the fact that that is in psychological impossibility. Aparte del hecho de que eso es una imposibilidad psicológica. Yo! Ah! Yeah.
I'm gonna say that again because you just No. did it good. You did it good. Besides the fact that that's a psychological impossibility Aparte del hecho de que eso sea una imposibilidad psicológica, for many people to have the same hallucination, que toda esta persona tenga la misma alucinación, that's impossible. eso es imposible. That's like everyone having the same dream. Eso es como que todo el mundo tenga el mismo sueño. It's impossible Es imposible. because what's in your head is not in my head, Porque lo que está en tu cabeza no es lo que está en mi cabeza. and what's in my head is not in your Y head. lo que está en mi cabeza no es lo que está en tu cabeza. And thank God that you don't have what I have in my Y head. gracias a Dios que ustedes no tienen lo que yo tengo en mi It'll mess cabeza. you up. Lo dañaría. Lo daña. So, but just in case, Pero por si acaso, Paul, Pablo, come on, maybe the 500 had a hallucination. tal vez esos 500 tuvieron una alucinación. So then Paul brings up 2 more people. Entonces Pablo habla de 2 personas más. He says, what about James, Él dice, ¿y qué de Jacob? the brother of El Jesus? hermano de Jesús. What? ¿Qué? James Jacobo was a half brother of Jesus. era un medio hermano de Jesús. James Jacobo did not believe no creía that his brother Jesus, que su hermano Jesús was God. era Dios. but after he saw Jesus Pero luego de ver a Jesús risen from the dead, resucitado, James became a believer, Jacobo se hizo un creyente. and he put his faith in his brother, Y él puso su fe en su hermano, not just as a human, no solamente como humano, but as his God, sino como su Dios. and he became a leader Y él se convirtió en un líder in the faith, en la fe. and even gave his life, Y aún dio su vida, sacrificing it, sacrificándola, telling people diciéndole a las personas that his brother que Jesus, su hermano Jesús, who he didn't believe was God en before, quien él no creyó anteriormente, but something happened that converted him, pero algo pasó que lo convirtió, and what happened to him was the resurrection. y lo que pasó fue la resurrección. That now he believes in his brother as God. Que ahora él cree que su hermano era Dios. Just think about it. Piensen en How eso. many here have a brother or sister? ¿Cuántos de ustedes tienen How many have a hermanos? brother or sister? Raise your hand. Let me see. ¿Cuántos tienen hermanos o hermanas? Imagine Imagínense that your brother que su hermano or your sister o su hermana said, le diga, believe in me. cree en mí. I'm God. Yo soy Dios. I'm God. Yo soy Dios. I bet you any money. Yo Te apuesto dinero. le apuesto And I dinero. can't do that because I'm a Christian, but I bet you anybody Yo puedo hacer eso porque como sea, le apuesto dinero. that if your brother told you that, Que si su hermano le dijera or eso, your sister told you o that, su hermana le dijera eso, you would call 911 usted llama al 911 and say, please, y dice, por favor, help me. ayúdenme. Jesus' family was the same way. La familia de Jesús reaccionó a sí misma. But what caused James, Pero ¿qué causó a que who Jacobo, thought he was crazy, que pensó que Jesús estaba loco, to become a leader que se convirtiera en un and even to líder? give his life? Y aún el entregar su propia vida. He saw Él Jesus vio a Jesús risen from the dead. levantado de entre los muertos. No, wait a minute, Paul. Espérate, Pablo, espérate. Okay, Ok. maybe James did believe that. Tal vez Jacobo sí creyó eso. The people will know it better by Santiago. Santiago. Yeah, okay. Maybe James wanted to believe his brother was alive. Tal vez Santiago quería creer que su hermano estaba vivo. So you know what Paul does? Así que ¿quieren saber lo que hace Pablo? He says, here's the last eyewitness. Él dice, ok, aquí está el último testigo ocular. Jesus appeared to me. Jesús se me apareció a mí. Now, I don't know about you, Bueno, yo no sé de ustedes, but this had to be a miracle. pero eso tuvo que haber sido un milagro. Only Jesus rising from the dead Solo el hecho de Cristo levantarse de entre los muertos could make Paul pudo haber hecho a Pablo to believe in Christ. creer en Cristo. Because the Bible says Porque la Biblia dice that Paul, que Pablo, he hated él odiaba those who believed in a Jesus. aquellos que creían en Jesús. He hated Christianity Él odiaba el to cristianismo such a degree a tal punto that he started to actually persecute que él empezó a perseguir anyone who said a cualquiera que decía that Jesus was king, que Jesús era rey, that Jesus was que God, Jesús era that Dios, Jesus was que Savior, Jesús era el that Salvador, Jesus rose from the que dead. Jesús se levantó de entre los He muertos. arrested people. Él arrestaba personas And one day he decided, y un día él decidió, I hate this so much. yo odio esto tanto. It's not enough to persecute them in my city. No es suficiente perseguirlos en mi ciudad. I'm going to go to
another city yo voy a ir a otra ciudad to catch more Christians para agarrar a más and cristianos arrest them y arrestarlos and see that they're put to death. y asegurarme de que los maten. We got to stop this Christianity. Tenemos que parar este And the cristianismo. Bible says Y la Biblia dice that while he was on the road to a city called que Damascus mientras él iba en camino a una ciudad llamada to Damasco persecute the church, para perseguir a la iglesia, that all of a sudden que de repente there was a bright light había una luz brillante that blinded him. que lo cegó. He fell to the Él ground, cayó al piso and the voice came out of the light y una voz salió de esa luz and said, Saul, y le Saul, dijo: Saulo, Saulo, why do you persecute me? ¿por qué me persigues? And Paul Y responded, Pablo le responde: who are you, Lord? ¿quién eres tú, Señor? And he said, I am Y él Jesus, le dijo: yo soy the one that Jesús, you are a persecuting. quien tú persigues. And he told them, I want you to get up Y now, él le dijo: quiero que te and I levantes, want you to go to que Damascus. vayas a Damasco, But this time, pero esta vez you're not going over no there vas a to ir persecute a Christians. perseguir a You're cristianos, going over there vas a ir to become a part of Christianity. para ser parte del I got a cristianismo. plan for you, Tengo Paul. un plan para ti, I'm Pablo. going to use you Yo te voy a usar a to ti preach to those para predicarle a who aquellos do not believe que no creen that I rose from the dead. que me levanté de entre los muertos. My time is almost running out. Casi se me acaba el tiempo. And Paul Y Pablo became one of the greatest Christians, se convirtió en uno de los cristianos más grandes, missionary apostles. de los misioneros y apóstoles. He wrote 13 books Él escribió 13 libros of the 27 books de los 27 libros that are in our New que Testament. están en nuestro Nuevo Testamento. Paul's telling him, now explain that. Ahora explica tú eso, le dice Pablo. If Jesus didn't rise from the dead, Si Cristo no se levantó de entre los muertos, explain to me explícame a mí how someone who hated Jesus como alguien que odiaba a Cristo now is his worshiper, ahora es su adorador, now believes in him, ahora cree en now él, preaches about him, ahora predica de now él, serves him. ahora le sirve a él. It's the gospel Es el evangelio that saves you, que te salva, which talks about resurrection. el cual habla de la resurrección. We have eyewitnesses Tenemos testigos oculares as evidence como evidencia that there's resurrection. que hay And resurrección. here's the last point. Y aquí el último punto. Implications Implicaciones. if Jesus did not rise from the dead. Si Cristo no resucitó de entre los muertos. Okay, guys, Ok. if Jesus didn't rise from the dead, Si Jesús no se levantó de entre los what muertos, does that imply? ¿qué eso implica? Let's look at verses 12 to 19. Vamos a ver los versículos 12 al 19. Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, your faith also is in vain. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Moreover, we are found to be false witnesses of God because we testified against God that he raised Christ, whom he did not raise, if in fact the dead are not raised. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. And if Christ has not been raised, your faith is worthless, you are still in your sins. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. If we have hoped in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oh my goodness. This is so rich. Esto es tan rico. And because I have to finish, Y porque tengo que terminar, I'm just going to read my points solamente voy a leer mis and puntos just touch it very lightly. y lo voy a tocar brevemente. I wish I could do more. Quisiera hacer más. Paul says, Pablo dice, the gospel that saves you el evangelio que te salva is about resurrection. trata de la resurrección. The
we have evidence Tenemos evidencia of seeing Jesus risen from the dead. de ver a Cristo levantarse de entre los muertos. But if we use your logic Pero si nosotros usamos tu lógica, that people cannot rise from the dead, que la gente no se puede levantar de entre los muertos, here are 7 negative implications. aquí hay 7 implicaciones negativas If Christ did not rise from the dead. si Cristo no se levantó de entre los muertos. Number 1, Número 1, I'm just going to go through it. voy a decir. He says, if the dead are not raised, Él dice, si los muertos no son resucitados, then Christ isn't raised. entonces Cristo no fue And if resucitado. Christ isn't Y raised, si Cristo no fue then resucitado, number 1, entonces número 1, our preaching is in vain. nuestra predicación es en vano. In other words, what we preach to you En otras palabras, lo que nosotros le predicamos is empty. está vacío. Number 2, Número 2, your faith tu fe also is vain. también es en vano. In other words, your faith, En otras palabras, tu fe, believing in God, creyendo en Dios, it means nothing. eso no significa nada. Number 3, Número if 3, Christ didn't rise from the dead, si Cristo no resucitó de entre los muertos, then we are found to be false witnesses of God. entonces somos falsos testigos de Dios. In other words, you can call us liars. Entonces, en otras palabras, nos pueden llamar mentirosos. We're giving up our life for the gospel. Estamos entregando la vida por el evangelio. Many of us are dying for the gospel, Muchos de nosotros estamos muriendo por el evangelio. but you can just call us Pero liars. entonces llámenos mentirosos. Number 4, Número 4, your faith is tu worthless. fe es Vano. vano, It has no value. no tiene valor. Your faith has no value. Tu fe no tiene ningún valor. Number 5. Número 5. If Christ is not raised from the dead, Si Cristo no se levantó de entre los muertos, you are still in your sins. aún estás en tus pecados. In other words, En otras palabras, if you die today, si tú mueres hoy, good luck, Charlie. buena Buena suerte, suerte, Charlie. Carlos. Or Charlie. Carlo. Yeah, well, that's the English Okay. of Charlie. Okay. Buena suerte, Charlie. Or Spanish, whatever. Okay, whatever. They know what I'm trying to say, okay? All right. Okay. Good luck, Charlie. Buena suerte, Because if Charlie. Jesus didn't rise from the dead, Porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, because there's no resurrection, porque no hay then resurrección, when you die, entonces cuando tú mueres, bueno, flip a coin. Number 6, número 6, those also who have fallen asleep in Christ have perished. también aquellos que han dormido en Cristo han perecido. In other words, all those people that you love En otras palabras, todas esas personas que ustedes aman, that died believing in Christ, que murieron creyendo en Cristo, if there is no resurrection, si no hay then resurrección Christ was not raised, y Cristo no fue resucitado and your family y members tus familiares perished. perecieron, No hope. no hay esperanza. Number 7. Número This is heavy. 7. This is heavy for a Sunday morning. Esto Number está 7. fuerte. I'm going to make it Pesado. happy right now, okay? Lo voy a cambiar ahora. Number espérate. 7. Número 7. We are of all men most to be pitied. Nosotros somos los que más deben de tener conmiseración de todos los hombres. In other words, En otras palabras, with all the things that we sacrifice con todas las cosas que hemos sacrificado in order to serve para Christ, poder servirle a Cristo, if he never rose from the dead, si Él nunca se levantó de entre los muertos, we should be the people nosotros deberíamos ser las personas that the world has the most pity on. que el mundo le tenga más pena. For all the things we sacrifice for a fake faith. Por todas las cosas que sacrificamos para una fe falsa. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo dice. If you don't believe in a resurrection, Si tú no crees en la resurrección, then you don't believe Christ rose from the dead. entonces tú no crees que Cristo se levantó de And entre if los Christ muertos. didn't rise from the Y dead, si Cristo no se levantó de entre los muertos, these are 7 negative implications. estas son 7 implicaciones negativas. But let me finish happy. Pero vamos a terminar felices. And then we're gonna conclude. Y luego vamos a concluir. Since Christ did rise from the dead, Ya que Cristo sí se levantó de entre los we muertos, can reverse nosotros podemos revertir these implications estas implicaciones to see why para ver por the qué resurrection la should resurrección matter to you and to me debería importarte a ti y a mí on this Resurrection en Sunday. este domingo de resurrección. And here are the 7 positive Y implications. aquí están las 7 implicaciones positivas. That because Jesus rose from the De dead, que porque Cristo sí se levantó de entre los muertos, our preaching nuestra predicación is not in vain. no es en vano. It is worth it. Sí tiene valor. Number 2, Número 2, our faith nuestra fe is not in vain. no es en vano. It is worth it Tiene valor for us to believe in Christ. que nosotros creyamos en Cristo. Because Christ rose from the dead, Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Number 3, Número 3, the writers of the New Testament los escritores del Nuevo Testamento were not lying, no estaban mintiendo. and we can Y trust podemos confiar what they said lo que dijeron and what they wrote. y lo que In escribieron. other words, because
Christ did rise from the En dead, otras palabras, ya que Cristo sí se levantó de entre los we can muertos, believe the word of God. nosotros podemos creer la palabra Number de Dios. 4, Número 4. our faith is valuable. Nuestra fe es valiosa. It is valuable Es valiosa. to have faith in God. Tener fe en Dios. Number 5, Número 5. we are no longer in our sins. Ya no estamos en nuestros pecados. Because Christ rose from the dead, Porque Cristo se levantó de entre los we have muertos. been forgiven. Nosotros hemos sido perdonados. We have been redeemed. Hemos sido redimidos. We have been saved. Hemos sido salvos. We have been Hemos cleansed sido limpiados of our de sins. nuestros pecados. Number 6, Número 6. because Christ rose from the dead, Porque Cristo murió de entre los se levantó de entre los muertos. those who have died in Christ Aquellos que han muerto en Cristo have not perished, no han perecido, but they are saved. sino que son salvos. If you have someone Si tú tienes a that you alguien love que amas, that has que died ha muerto with faith in con Christ, fe en Cristo, you don't have to say bye-bye. tú no tienes que decirle adiós. You just have to say, I'll see you Solo later. tienes que decirle te veo Because luego. one day Porque un día we will enter into eternity, nosotros vamos a entrar a la eternidad. not only to be with No Christ, solo para estar con which is the Cristo, greatest blessing, lo cual es la bendición mayor, but we will also be united pero también vamos a estar unidos to all of our family a todos nuestros and all of our familiares friends y todos nuestros amigos that died in que Jesus. murieron en Cristo. And here's the last one. Y aquí está la última. Because Christ did rise from the dead, Porque Cristo sí se levantó de entre los muertos. we should be the most envied Nosotros deberíamos ser los más envidiados among all men. dentro de todos los hombres. I mean, we O sea, nosotros who believe in Christ que creemos en Cristo, should be envied. deberíamos ser envidiados. we Porque nosotros Have the truth. tenemos la verdad. We Nosotros have the only one who is the way to the Father. tenemos al único que es el camino al Padre. If it bothers you Si te molesta to hear escuchar that there is no other way que no hay otro camino into heaven, al cielo, that there's no other way que no hay otro camino into salvation, a la that salvación, there's no other way que no hay otro to camino the presence of a God, la presencia de let me Dios. tell you Déjame decirte that Jesus que Jesús rose from the se dead, levantó de entre los and muertos. because he ¿Y rose, por qué se levantó? he has the authority Él tiene la autoridad to say de decir how you get in cómo tú and how entras you stay out. y cómo tú te quedas fuera. And Jesus said, Y Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad, I am the y life, yo soy la vida. and no one comes to the Father Y nadie viene al Padre, unless it is by me. al menos que sea It's por not mí. by Buddha, no es por Buddha, it is not by Mohammed, No es por and no es por Mahoma. Mohammed, it is not by any other religion, cualquier no es por otra otra religión, it is not by any philosophy, no es por ninguna filosofía. There is one way, there is one truth, there is one life. Hay un camino, una verdad y una vida. Se llama Jesús. His name is Jesus. His name is Jesus. Sit down. I'll have to finish. I'm sorry. Siéntese que tengo que terminar. Oh, I wish I had more time. Let's conclude. Let's conclude. Vamos a concluir. The question La pregunta that I brought up in the beginning que yo traje al principio about why the resurrection of Jesus is important to us, acerca de por qué la resurrección de Cristo es importante para nosotros, not only to us as Christians, no solamente para nosotros como cristianos, but to the whole world. sino para todo el mundo. Paul tells us why. Pablo nos dice el por qué. The resurrection of Jesus La resurrección is what serves es lo que sirve as the foundation, como la fundación, el fundamento. fundamento, Serves as the foundation como el fundamento and the cornerstone y la piedra angular of the whole Christian faith. de toda la fe cristiana.
The resurrection of Jesus La resurrección de Cristo is the foundation es el fundamento to salvation, a la salvación, to redemption, a la redención and to the truth of God's word. y a la verdad de la palabra de Dios. In other words, En otras if palabras, Jesus didn't rise from the dead, si Cristo no se levantó de entre los muertos, everything we're doing right now todo lo que estamos haciendo is a ahora waste of time. es una pérdida de tiempo. Everyone who died believing in Christ Todo el que murió creyendo en is a waste Cristo of time. es una pérdida de tiempo. If Christ didn't rise from the dead, Si Cristo no se levantó de entre los the muertos, Bible isn't true, la Biblia no es cierta, Christianity isn't true, el cristianismo no es and cierto your faith is in vain. y tu fe es en vano. But people have been trying, Pero las personas han estado tratando, even since the day Jesus rose from the dead, aún desde el mismo día que Cristo se levantó de entre los to muertos, provide excuses han tratado de proveer excusas and provide y arguments proveer of argumentos why he could not have risen from the de dead. por qué Él no pudo haber resucitado de entre But los even muertos. after 2,000 years, Pero aún después de 2000 años, the gospel has still gone to the whole world. el evangelio ha ido a todo el The mundo. Bible is still purchased in all of the La world. Biblia se compra en todo el mundo. Everywhere people are getting saved. En todas partes la gente está siendo The salva. church is still La here. iglesia aún está aquí. After all the persecution, A pesar de toda la after persecución, all the lies, de todas las mentiras, after all the de attacks, todos los ataques, after all the de limitations, todas las the limitaciones, fact that we're still el standing hecho de que aún estamos de pie, is not because the church is good. no es porque la iglesia es buena, It's because Jesus is es alive. porque Cristo está vivo. And every time that a soul lifts up, Y cada vez que un Saulo se levanta, God brings his resurrection Dios news. trae su resurrección, La noticia de la resurrección. He brings the good Él news trae buenas nuevas, that brings salvation que trae and salvación turns the heart of the wicked y cambia el corazón del malvado, into a heart of a believer, el corazón de un creyente, a worshiper, a un and a adorador lover of God. y a un amante de Let's Dios. stand to our feet. Vamos a estar de pie.